Encontré el libro negro de Epstein, que contiene los nombres y números de muchos perpetradores, pero también de alrededor de 200 víctimas. ¿Y crees que esto se relaciona con el caso de Didi? Publicaste el libro negro de Jeffrey Epstein en Internet. ¿Es eso correcto? Lo hice, en efecto, en 2015, 4 años antes de que el caso se hiciera nacional. Yo había escrito un libro llamado El escándalo Franklin, una historia de abuso y traición de los corredores de poder, sobre una red de tráfico interestatal que era esencialmente una copia carbonada de la red de tráfico de Epstein. Involucraba a jurados secuestrados como Epstein, el encubrimiento involucraba a jurados secuestrados. Y yo publiqué ese libro en 2009, 2010, El escándalo Franklin, y me costó mucho. Pasé 7 años en ese libro y entré en una red de tráfico tan profunda como fui. Y hablar con muchas víctimas es bastante brutal y gasté mi propio dinero en ello. Yo solo sentí que era una historia importante, porque yo tengo esto. La mayoría de los medios de comunicación convencionales no están de acuerdo conmigo, pero pienso que los niños no deberían ser traficados con impunidad. Muchas personas en los medios tradicionales encuentran esa idea extraña, pero yo la tengo. Así parece, ¿no es así? Sí, definitivamente, y también daré ejemplos de ello. Y así se publicó el libro, 2009-2010. Y luego vi lo que estaba pasando en Florida con Epstein y sospeché que él estaba dirigiendo una red también que estaba traficando niños. En ese punto, en 2002, quiero decir, esto es mucho antes de que casi nadie lo conociera, o debería decir 2012. Bajé a Florida y haciendo lo mío, estaba tocando las puertas y caminando por las calles y haciendo mi cosa de investigación. Y me encontré con el libro negro de Epstein en 2012 y volví a Nueva York e intenté vender esa historia sobre el libro negro de Epstein. Y nadie quería tocarlo, nadie quería tocarlo. Puedo hacer una pregunta rápida, pero cuando dices que te encontraste con su libro, ¿cómo sucedió eso? Alguien se lo dio, está bien. Y lo curioso es que he podido obtener mucha documentación que no debería tener porque no revelo fuentes. Entonces, pero de todos modos, me encontré con este libro negro y fui a todas estas revistas importantes en la ciudad de Nueva York. Y vivo en la ciudad de Nueva York. Y traté de ofrecerles el libro negro. Y nadie quería tocarlo, nadie. Y luego, en 2012, Gawker finalmente lo publicó. Y luego se convirtió en un fenómeno de Internet y todos escribieron artículos sobre ello. Pero lo interesante es que supe que comencé a llamar a las víctimas. El libro negro contiene los nombres y números de muchos perpetradores, pero también contiene los nombres y números de alrededor de 200 víctimas. Así que comencé a llamar a las víctimas y hablaron sobre ser transportadas por avión y también hablaron sobre su isla. Y su isla realmente no había salido a relucir en ese punto o lo había hecho muy poco. Y en ese punto me di cuenta de que Jeffrey Epstein estaba operando una red nacional de tráfico de menores que vinculaba a niños con personas poderosas. Y eso era exactamente lo mismo con el escándalo de Franklin, que los dos proxenetas prominentes, Lawrence King de Omaha y Craig Spencer de Washington, Distrito de Columbia, estaban volando niños por todo el país. Y también había chantaje involucrado. Y descubrí que todas las casas de Epstein eran chantaje de Ferrari Bishop Black y su mansión en la Quinta Avenida. Tenía una habitación que tenía monitores que, según las víctimas, personas en plural, monitorearían. Mirarían los monitores. Esto debería decir, monitoreaban los monitores. Y cuando comencé a descubrir estas cosas sobre Epstein, me di cuenta de que es muy similar al escándalo Franklin. Y como dije antes, a los medios de comunicación principales no parece importarles realmente el bienestar de los niños. Estaban sacando suciedad sensacionalista sobre Jeffrey Epstein, pero nadie dijo, oye, Jeffrey Epstein traficó niños durante 25 años. Debemos actuar. Nadie mencionó eso.
en absoluto en la reunión. Tengo una pregunta. ¿Fue esto antes de que él consiguiera ese trato preferencial que obtuvo en Florida? ¿O fue esto antes de eso o fue después de eso? Fue después que consiguió el trato preferencial. En 2008, Epstein llegó a la conciencia pública. Una niña de 14 años fue a sus padres y confesó que había sido por Jeffrey Epstein. Y el Departamento de Policía de Palm Beach simplemente veía a Epstein como un tipo filantrópico multimillonario. Así que pasaron un año investigando a Jeffrey Epstein y finalmente tuvieron 5 víctimas menores de edad que se presentaron y tenían 12 personas que corroboraron a las víctimas menores de edad. Y iban a acusar a Jeffrey Epstein por 5 consecuencias. Pero el Departamento de Policía de Palm Beach sabía de otros 17 niños que Epstein tenía. Entonces, en total, estamos hablando de 22 niños. El Departamento de Policía de Palm Beach sabía que Jeffrey Epstein había abusado. Y había un gran jurado, y ese gran jurado era muy, muy corrupto. No sé si tu audiencia sabe sobre los grandes jurados, pero son muy, muy fáciles de corromper. Un juez de la Corte Suprema de Nueva York mencionó que los fiscales especiales tienen tanto poder sobre los grandes jurados que podrían hacerles acusar hasta un sándwich de jamón. En el escándalo Franklin hubo 2 grandes jurados muy corruptos. En realidad, hubo 3, uno en Washington, Distrito de Columbia, sin tráfico. Bueno, quieres decir, lo siento, quiero aclarar. Quieres decir que están corrompidos, no que los jurados reales estén corruptos, solo están manipulados. Sí, están manipulados. Se elige un fiscal especial para presentar evidencia a los grandes jurados, que son ciudadanos ordinarios que asisten al jurado. Y esencialmente lo que el fiscal especial les muestra como evidencia. Y los testigos a los que llama, esos son cómo los grandes jurados van a tomar su decisión, ¿verdad? Si un fiscal especial entrara con la agenda de que vamos a acusar a Jeffrey Epstein de 5 cargos de tráfico, habría tenido a 5 niños que se presentaran y contaran su historia. ¿Y Jeffrey Epstein? Pero ese gran jurado no acusó a Jeffrey Epstein en un solo cargo. Y el fiscal especial en Florida era muy, muy corrupto. Era una mujer y ella solo llamó a 2 víctimas, una de 18 años y otra de 16. En ese momento fueron llamadas. Pero la de 16 años había sido cuando tenía 14 y la de 18 años había sido cuando tenía 16 o 17. Y estos eran niños y un fiscal especial los acusó de prostitución. Quiero decir, esas transcripciones fueron liberados a principios de este año. Y de hecho, hice un podcast sobre todo el gran jurado porque quería mostrar esencialmente lo corrupto que era. ¿Está eso en tu canal? Sí, está en mi canal, Nick Ryan Podcast. Y cuando se anunció el veredicto del gran jurado, Michael Ryder era el jefe del Departamento de Policía de Palm Beach. Y él simplemente se enfureció porque el gran jurado dijo que Jeffrey era un niño solitario y Michael Ryder era el jefe de policía del Departamento de Policía de Palm Beach y es uno de los héroes no reconocidos en esta historia. Porque recibió mucha presión, fue seguido y se utilizaron todo tipo de tácticas de intimidación contra él. Pero él se fue. Simplemente explotó cuando ese gran jurado no volvió con ninguna acusación de abuso. Y luego fue a los federales y los federales estaban. Alexander Acosta era el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Y Michael Ryder fue a Alexander Acosta, el fiscal de los Estados Unidos, y dijo, esto es una gran injusticia. Esto es probablemente la mayor injusticia que he presenciado. Tú, el Departamento de Justicia, tiene que ir tras Jeffrey Epstein, tiene que acusarlo de abuso infantil. Y en ese momento, los federales tenían una lista de 35 víctimas menores de edad. Y no acusaron a Jeffrey Epstein ni en un solo caso de tráfico. Y según Alexander Acosta, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur, dijo que se le ordenó no procesar a Jeffrey Epstein porque Jeffrey Epstein era inteligencia y estaba por encima de su nivel salarial.
y nunca ha negado haber dicho eso. Así que obviamente algunas personas muy poderosas intervinieron para proteger a Jeffrey Epstein. Un fiscal de los Estados Unidos puede ser ordenado a retroceder por dos personas en el gobierno, el presidente y el fiscal general. Ahora, ese mensaje puede ser entregado por un subordinado del presidente o del fiscal general, pero tiene que emanar de lo más alto, y que los federales encubrieran eso fue realmente atroz. Y luego, los federales hicieron este trato loco con Jeffrey Epstein, donde fue condenado a 18 meses en la cárcel de contabilidad. Se le permitió salir durante el día y nadie más que participó con él y sus niñas, todos fueron indemnizados. Y finalmente, Epstein lo hizo. 13 meses en una cárcel del condado donde se le permitía salir durante el día. Y básicamente convirtió su ala en el Taj Mahal. Y luego creo que estaba asesinando a niños mientras estaba ostensiblemente encarcelado, pero ciertamente los estaba atrapando después de su encarcelamiento. Y en lo que los federales intervinieron, 2008. Así que ellos, ya sabes cuándo, así que cuando, él, ya sabes lo que sea. El fiscal del estado se refería a las víctimas como prostitutas, quiero decir, ellas, pero eso no era. Él no les pagaba para que vinieran allí y tuvieran sexo. No las estaba atrayendo allí como para masajes y cosas así. Las estaba atrayendo a un área donde él podría aprovecharse de ellas, ¿verdad? Me pregunto por qué ella habría llamado a alguien prostituta. Laura Belovic era tan corrupta que, quiero decir, sus órdenes de marcha eran obvias. Vamos a encubrir esto. Derecho a sofocar esto. Y eso es lo que hizo. Y luego los federales lo encubrieron. Pero piensa en eso. Aquí tenemos el traficante más prolífico jamás reconocido por las fuerzas del orden. Jeffrey Epstein traficó niños durante 25 años. Y tanto el estado de Florida como el gobierno federal lo encubrieron. Encubierto. El tráfico es probablemente el más atroz de los crímenes, ¿verdad? Y nuestro gobierno encubrió la red de tráfico de 25 años de Jeffrey Epstein. Entonces, ¿por qué crees que es así? Porque en varios de mis escritos he mencionado que definitivamente hubo chantaje de por medio. De acuerdo con las víctimas, la casa de Epstein en Distrito de Columbia estaba cableada para chantaje audiovisual cuando la policía de Palm Beach registró su propiedad. Se encontraron con cámaras ocultas y la isla estaba cableada para el chantaje audiovisual. Y su lugar en Nuevo México probablemente también estaba preparado para el chantaje artificial. Y él complació a algunas personas políticas muy poderosas y a algunas personas financieras muy poderosas. Y si hay imágenes en video de alguien, un menor, su propio, van a votar exactamente como tú les digas que voten. Esto se observó en el escándalo Franklin, donde uno de los proxenetas era un activo de la CIA. Y según Alexander Acosta, Jeffrey Epstein también era un activo de la CIA. Esa es la parte que me pregunto. ¿Crees que eso es cierto? Eso. Jeffrey Epstein. Sí, definitivamente era un activo de la CIA. Se le dijo a Alexander Acosta que se destacara. Un fiscal de Estados Unidos recibió la orden de destacarse. Por lo tanto, eso tiene que venir desde la cima del poder. Como dije antes, el presidente o el fiscal general, quiero decir, eso puede ser entregado por un subordinado del presidente o del fiscal general. Pero definitivamente fue, ya sea del Ejecutivo o del Departamento de Justicia, ese es el vértice de la rama ejecutiva o del Departamento de Justicia. Por eso es que creo, una de las razones por las que creo que Jeffrey Epstein estuvo involucrado en el chantaje es porque hay un rincón oscuro y maligno de nuestro gobierno que chantajea a la gente. Y hablamos de cómo el KGB, las personas negras, la inteligencia central también chantajean a la gente. Y la inteligencia central continúa chantajeando a la gente. Sí, iba a decir, ¿alguna vez leíste ese libro? ¿Has leído el libro Confesiones de un sicario económico? Sí, Confesiones de un sicario económico era yo. Ese libro aborda el chantaje, colocando a personas y países en una posición donde se les puede extorsionar. Obviamente con incentivos financieros, pero sigue siendo la misma premisa.
y hacen esfuerzos extraordinarios para llevar a estos países a una deuda extrema. De esta manera pueden influir en el voto de las personas o manipularlas. Con esto. Bueno, sabíamos que J. Edgar Hoover era un chantajista, ¿no? Y fue un chantajista durante muchos, muchos años. Y cuando estaba cortando inicialmente a Mike Heath en el escándalo de Franklin, pude llegar a uno de los fotógrafos de chantaje y estaba tratando de entenderlo todo. Y él dijo, es una vez que estás comprometido. Es como si estuvieras en un yate, y es un hermoso yate, y es un hermoso día. Y puedes tener todo lo que quieras en ese yate. Pero si decides bajarte del yate, las personas en el yate se asegurarán de que caigas. El chantaje se basa en el silencio de la víctima, por eso nadie admite estar siendo chantajeado. Puedo darte un par de ejemplos de personas que fueron chantajeadas. Larry Craig era un senador muy conservador de Idaho que había estado en Washington, Distrito de Columbia durante 25 años. Inicialmente fue un representante de los Estados Unidos y finalmente se convirtió en senador. Y tenía el peor registro, o uno de los peores registros, de votar en contra de los derechos de los homosexuales, y era un homosexual encubierto. Y escribí un libro llamado Confesiones de una Madame de Distrito de Columbia, la política del sexo, mentiras y chantaje, y lo escribí con Henry Vance. Eso fue, sí, siento que recuerdo ese libro, tenía un servicio de acompañantes gay y le estaba haciendo la pelota a Larry Craig. Y luego hubo una película llamada Outrage, hecha por Kirby Dick, un muy estimado creador de documentales y nominado para 2 premios de la Academia, donde entrevista a personas con las que otros acompañantes con los que Craig tuvo relaciones sexuales. Así que Craig está consiguiendo acompañantes de Henry Vincent y de donde sea que pueda conseguirlos. Y finalmente fue arrestado en un baño del aeropuerto. Y supongo que esta es una especie de nomenclatura con la que no estoy muy familiarizado, pero supongo que en baños. Si alguien golpea su pie contra el suelo, eso es una señal para la otra persona de que están listos para la acción. Así que había un escuadrón de vicio que estaba golpeando su pie en el suelo y Larry Craig le propuso algo. Y aquí hay un estadounidense. Un senador estadounidense proponiéndole algo a un policía encubierto en un baño de un aeropuerto en Minneapolis. ¿Y qué tan difícil sería comprometer a un tipo así? Quiero decir, le das a un niño un teléfono inteligente y un proyecto después de la escuela. Podría haber comprometido a Craig, ¿verdad? Y es gracioso porque soy de Minneapolis y estaba en un baño en Minneapolis, sentado en el inodoro y luego en la sierra, a mi lado. Alguien estaba golpeando su pie contra el suelo y pensé que tenían un trastorno neurológico. No tenía idea de lo que estaban haciendo y me alegro de no haber dicho, ¿podría ayudarte? Así que Larry Craig es un tipo que obviamente era un poco grosero. Dennis Hastert era el presidente de la Cámara. Él era el número según nuestra Constitución. Él era el tercer hombre en términos de poder. Si el presidente y el vicepresidente caen, entonces Dennis Hastert habría sido presidente. Y él abusó de menores de edad durante muchos años. Finalmente se convirtió en el portavoz de la Cámara, siendo un especialista en mano dura. Realmente presionaba a las personas para que votaran de la manera que él quería. Estoy seguro de que también tenía material de chantaje. Pero Hastert finalmente se retiró y una de sus víctimas comenzó a chantajearlo. Y el FBI fue tras Hastert, aunque ahora Hastert decidió bajarse del yate. No sé por qué. Pero si el FBI podría haber ido a la persona que estaba chantajeando a Hastert y decir, deja de chantajear a Hastert, o de lo contrario, somos el FBI y tendrás muchos problemas. Pero persiguieron a Hastert en su lugar. Y había un intérprete del FBI llamado Sabella Edmonds. Y en la documentación de la demanda, el FBI sabía en tiempo real que Denise Hastert iba a lugares de mala reputación.
Así que creo que Dennis Hastert estaba muy comprometido y él era el tercer hombre en términos de poder constitucional. Así que está bien. Así que ese es un ejemplo. Acabo de darte dos ejemplos. Lo siento, está bien. ¿Y crees que es porque Epstein tenía material sobre hombres negros en personas así? Le ordenaron quedarse quieto. Alguien que sabe pidió un favor. Para pedirle al fiscal que se retire, ellos se retiran. No, se ordenó al fiscal. Se le ordenó al fiscal de Estados Unidos levantarse. Bueno, sabes, está bien, sí, ordenado, correcto, ordenado, se le dijo. Oye, retrocede, no presiones esto. Finalmente, Epstein cumple una sentencia de 18 meses, un castigo leve. Básicamente, solo tiene que dormir en la cárcel. En la cárcel puedes dormir unas horas y volver a casa. Dormir con calor en la noche puede ser muy disruptivo. Ya sea que tengas problemas para conciliar el sueño, te despiertes, sudes en medio de la noche o todo lo anterior. Ahí es donde GhostBed puede ayudar. GhostBed, los fabricantes de las camas más frescas del mundo, es tu opción para colchones, almohadas y ropa de cama refrescantes. Desde su característica tela Ghost Ice hasta la tecnología patentada que se ajusta a la temperatura de tu cuerpo, cada colchón Ghost Bed está diseñado pensando en la frescura. Así que, ya sea que quieras un colchón más mullido que amortigüe tus hombros y caderas, o una opción firme con un soporte excepcional, tu Ghost Bed te mantendrá fresco y cómodo toda la noche. Al comprar un colchón Ghost Bed, tu comodidad está asegurada. Puedes probar tu colchón durante 101 noches sin riesgo para asegurarte de que es el adecuado para ti. Además, ofrecen envío gratuito y la mayoría de los artículos se envían dentro de 24 horas. Si no estás seguro de qué GhostBed elegir, responde su cuestionario de colchones. Obtendrás una recomendación personalizada basada en tus respuestas. Aún mejor, por tiempo limitado, nuestros oyentes obtienen un 50% de descuento en todo el sitio. Solo visita ghostbed.com/cox y usa el código COX al finalizar la compra. De nuevo, eso es ghostbed.com/cox con el código COX en la caja para ahorrar un impresionante 50% en todo el sitio por 18 meses. Y luego, pero eso realmente no frena su apetito en absoluto. Continúa después de eso. Él continúa y su adicción se intensifica. Además, trafica con estas chicas. Hay un congresista de los Estados Unidos llamado Tim Burchett de Tennessee, y lo tuve en mi podcast. Y él ha enseñado bastante abiertamente que muchos de sus colegas en el Congreso están comprometidos con trampas de miel. Las trampas de miel no son algo nuevo. El chantaje político es tan antiguo como la política misma. Déjame darte un ejemplo. La gente piensa que sus padres fundadores eran santos y lo que hicieron fue bastante asombroso, pero tenían sus debilidades. Alexander Hamilton estaba teniendo un affair con una mujer de 23 años que estaba casada y su esposo estaba chantajeando a Alexander Hamilton. Y había un periodista sensacionalista que reveló a Alexander Hamilton y este affair. Y Thomas Jefferson y Alexander Hamilton realmente tenían una gran cantidad de antipatía el uno hacia el otro. Así que cuando Thomas Jefferson se convirtió en presidente, este periodista sensacionalista sintió que Jefferson le daría un puesto en la administración, porque él desenmascaró a Hamilton y no lo hizo. Así que el periodista sensacionalista desenmascaró a Jefferson por tener aventuras, por tener una aventura con una de sus esclavas, llamada Sally Hemings. Y de hecho, el ácido desoxirribonucleico ha corroborado eso, ¿verdad? Así que el chantaje político ha estado con los Estados Unidos desde que existen los Estados Unidos. Está bien. Bueno, entonces, pero en un momento dado, Epstein sí es acusado. Lo que pasó con Epstein fue, y esto sucedió con Craig Expense, y también creo que sucedió con Didi. Si eres un chantajista, no puedes recibir mucha atención de los medios porque eso va a terminar con tu trabajo como chantajista. Uno de los proxenetas en el escándalo Franklin tuvo muchas historias escritas sobre él y finalmente se suicidó. Ahora la gente en internet piensa que lo suicidaron. No creo eso, creo que él se suicidó. Pero también creo que probablemente le dijeron que o te suicidas o te matamos.
Elige tu opción. Y con Epstein hubo artículos que salieron del Miami Herald, hicieron una serie sobre él. Así que su capacidad para ser un chantajista fue completamente interrumpida y había demasiados medios de comunicación sobre él. Y creo que por eso fue eliminado, por eso fue arrestado. De acuerdo. ¿Qué piensas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué pasó con la UM con su muerte prematura? ¿Cómo lo llamas? ¿Qué dijiste? ¿Fue suicidado? Sí, bueno, quiero decir, ocurrieron tantas anomalías en esa prisión. Los guardias dormían y uno de ellos no era un verdadero guardia. Su compañero de celda fue sacado y las cámaras no funcionaban. Lo creo. J-I-F-R-A-Y-E-P-S-T-I-N. Bueno, quiero decir, obviamente, o él se suicidó o alguien le ayudó. Pero esa es la cuestión. Es como un señuelo. Todos se enfocan en si Jeffrey Epstein se suicidó o no, pero nadie, incluyendo a nuestros medios, se enfoca en lo realmente importante. Nadie se enfoca en que Jeffrey Epstein traficó con niñas menores de edad durante 25 años. Nadie se enfoca en eso. He leído muchos artículos sobre Jeffrey Epstein y he escrito en algunos artículos de Jeffrey Epstein. He notado eso. Sobre nuestros medios de comunicación convencionales, nadie está responsabilizando a los medios de comunicación convencionales por las graves injusticias que fueron encubiertas por el Departamento de Justicia. Y creo que hay personas en los medios que están siendo chantajeadas. Las personalidades de los medios son tan susceptibles al chantaje, creo, como los políticos. Pero con los políticos estás lidiando con machos alfa. Son muy sexuales, son arrogantes y nada hace a las personas tan estúpidas como el sexo y la arrogancia, esas dos cosas. Y cuando los combinas, se crea una sinergia poderosa que vuelve a las personas muy susceptibles a la manipulación y al chantaje. Bueno, quiero decir, creo que las personas probablemente se están enfocando en el hecho de que él, ya sabes, que él potencialmente era un, no sé cómo decirlo, matado o asesinado, como quieras llamarlo, asesinado. Así que creo que las personas se están enfocando en eso, porque tú, sabes, una vez más, eso demuestra que alguien en el gobierno, porque habría requerido a alguien con una cantidad extrema de poder para lograr eso. Entonces, sabes, creo que se enfocan en eso, porque tal vez están pensando, eso es como, no sé, sabes, hay una prueba concluyente en algún lugar. Se está enfocando en eso porque los medios de comunicación principales están enfocados en ese tema. Ok, los medios de comunicación principales no se han enfocado en la justicia para todas esas víctimas. Los medios principales solo se enfocan en si Epstein se suicidó o no. Esa es la triste realidad. Los medios principales solían publicar artículos sensacionalistas sobre Bill Gates. De hecho, creo que esa cobertura sobre Bill Gates probablemente también era incorrecta. De acuerdo con los principales medios, Jeffrey Epstein y Bill Gates se conocieron en 2011. Pero tengo un artículo de The Evening Standard, el Evening Standard del Reino Unido, que dice que estaban haciendo negocios en el siglo XIX. Esto es antes, este artículo es de 2001. Y también habla sobre las conexiones de inteligencia de Jeffrey Epstein. Nuestros medios fueron muy descuidados al informar sobre Jeffrey Epstein y sus crímenes. Cuando lo piensas, como cuando obtuve el libro negro, había, no sé, 200 víctimas en él. Pero había muchas más víctimas. Y había víctimas en California, había víctimas en Nuevo México, había víctimas en Nueva York, había víctimas en Londres, había víctimas en París. La red pedófila de Jeffrey Epstein era, quiero decir, intercontinental. Así que todos estos niños fueron destruidos. Y lo que los medios no transmiten, lo cual es realmente una lástima, es que los traficantes de personas, son personas viciosas, muy viciosas. Y
Y los medios han hecho que Epstein y Maxwell parezcan no tan agradables, pero ya sabes, ciertamente no tan viciosos como realmente eran. Se han escrito un par de libros por sobrevivientes de Epstein y tenemos documentación de demandas, y Epstein y Maxwell eran personas viciosas. Y los medios realmente tampoco han informado sobre eso, lo cual es realmente otra cosa triste. Eso ha sido descuidado en el caso de Epson. Así que sientes que esto se relaciona con el caso de Didi. Bueno, está bien. Entonces, escribí el libro El escándalo Franklin, que relata la verdadera historia de los intermediarios de poder y su traición. Y Epstein era esencialmente una copia exacta. Creo que la red Franklin era más grande que la red Epstein. Pero solo duró alrededor de 11 o 12 años, mientras que Epstein traficaba con niños. Durante, creo, probablemente unos 25 años. Y lo que tienes con Didi es algo muy similar. Sabemos que todas las casas de Didi estaban preparadas para el chantaje audiovisual y él grabó su autobús gratuito. Eso ha sido corroborado por varias personas. Y lo de Didi es que había sido un matón y un violador durante años. Pero hubo cuando los federales lo derribaron, hubo, creo, al menos 5 demandas que se le han lanzado. ¿Verdad? Podría haber sido hasta 8, y 2 de esas demandas eran menores. Eran menores cuando supuestamente fueron por Didi. Y luego Little Rod, un productor de hip hop, salió a la luz y dijo que Didi estaba constantemente traficando niños. Y aquí está la conexión entre esos dos. Había un fiscal de los Estados Unidos llamado Damian Williams, y él era fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Manhattan o Nueva York, lo que generalmente lo convierte en el oficial de aplicación de la ley federal más poderoso en la ciudad de Nueva York. Y él fue el tipo que cuidadosamente coreografió el juicio de Ghislaine Maxwell. Hubo 4 víctimas que fueron llamadas en el juicio de Ghislaine Maxwell, y esas 4 víctimas solo habían sido por Epstein y Maxwell. No conocían a todos los otros intermediarios de poder. Su abuso había sido algo insular. Damian Williams también es el fiscal de los Estados Unidos que supervisó el gran jurado que acusó a P. Diddy. Aquí hay un dato curioso. Tanto Maxwell como Diddy fueron acusados de conspiración, pero nadie más fue acusado. Quiero decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser acusado de conspiración cuando nadie más es acusado? Así que Damian Williams realmente encubrió a varias de las personas que estaban involucradas con Diddy, y también encubrió el tráfico de Diddy y un trabajo sucio. Aquí es donde deberíamos enfocarnos. La caja fuerte de Jeffrey Epstein fue perforada y el FBI confiscó cientos, si no miles de DVDs. Creo que muchos de ellos eran DVDs comprometidos y estaban agrupados. ¿Por qué no hemos oído sobre eso? ¿Por qué nadie ha informado de eso? ¿Acaso lo han ocultado? Cuando murió Epstein, el Departamento de Justicia dijo que el caso estaba cerrado. Presenté una ley de libertad de información solicitando informes sobre los DVDs, no los DVDs en sí. Y luego el FBI me dijo que el caso seguía en curso. Pero si la gente realmente quisiera enfocarse en algo, deberían estar enfocándose en esos DVDs que fueron confiscados de la casa de Manhattan de Jeffrey Epstein. ¿Verdad? Entonces, rápido, ¿dónde sigue arriba el libro negro que subiste? Sí, ya está por todas partes ahora. Sí, solo debes escribir: Jeffrey, he visto Black Book. Aparecerá y la versión que puse allí. Oscurecemos los números de todos. Pero los números de teléfono. Sí, pero ahora hay versiones de eso que están sin redactar. Y muy pocas publicaciones me han dado crédito por poner el libro negro en internet. Y encuentro eso.
algo fascinante, porque se ha derramado mucha tinta sobre ese libro negro, y solo dos públicos. Una publicación mencionó mi nombre y otra publicación realmente publicó una historia sobre mí, poniendo el libro negro en internet. Pero aparte de eso, mamás, la palabra sobre Nick Bryan y el libro negro, cómo el libro negro fue introducido en Alfredo Rodríguez, administrador de la casa de Jeffrey Epstein, despertó la conciencia pública. Y él robó el libro negro en 2005, 2006. Y cuando los abogados comenzaron a lanzar demandas contra Jeffrey Epstein, intentó vender el libro negro a uno de los abogados. Y el abogado llamó al FBI, y el FBI realizó una operación encubierta y se hizo con el libro negro. Y Rodríguez dijo que rodeó a las personas que estaban en connivencia con Jeffrey Epstein. Y luego están las personas con numerosos números de contacto. Alan Dershowitz está rodeado y tiene numerosos números de contacto. Epstein tenía 25 números de contacto de Bill Clinton, pero Clinton no está rodeado. El ex líder de la mayoría del Senado, George Mitchell, creo que o bien está rodeado o hay varios números para él, pero una de las víctimas ha salido a la luz y ha dicho que él era menor de edad. Ehud Barak, el ex primer ministro de Israel, está rodeado. Y de hecho, él vivía o se alojaba en el edificio de apartamentos donde estaba Jeffrey Epstein. Ponía a sus víctimas. Y una víctima ha salido y ha dicho que ella había sido acosada por Ehud Barak. Ok, lo siento, continúa. Y Ehud Barak era, ya sabes, el primer ministro de Israel. Y este tema se repite con el escándalo Franklin. Había personas en la cúspide del poder que eran aduladas por King y Spence. Y esa es una de las razones por las que no pude publicar ese libro. Me rechazaron todos rechazaron ese libro. Quiero decir, tuve dos agentes intentando venderlo, o uno tal vez solo miró la propuesta del libro y uno intentó venderlo. Pero nadie lo tocaría porque pensaban que estas personas eran simplemente tenían demasiado que perder por los niños. Y descubrimos con Eberstein que eso no es así. Eso no significa nada, sí. Estos chicos tomarán riesgos críticos. Sí, iba a decir, cuando es una adicción, lanzas la precaución al viento, ¿verdad? Como, ¿sabes cuántas personas superpoderosas o ricas son alcohólicas? ¿O sabes consumiendo algún tipo de drogas? ¿O sabes que tienen problemas? Entonces además también llegas a eso. Ese estatus puede hacerte sentir invencible, como si el dinero te aislara de alguna manera. Entonces tomas todo tipo de algunas personas, tomas todo tipo de riesgos. Leon Black, un multimillonario, pagó inexplicablemente $150 millones a Jeffrey Epstein. ¿Por qué? ¿Sin razón alguna? No, sin razón alguna. Aquí está la razón que ofreció los medios de comunicación convencionales, que es increíblemente deshonesto. Dijo que Jeffrey Epstein le ayudó a ahorrar dinero en impuestos. Así es. Leon Black le dio a Jeffrey Epstein 159 y en 1987, Les Wexner, otro multimillonario, le dio a Jeffrey Epstein poder notarial sobre todo su dinero, donde Epstein podía hacer lo que quisiera con cualquier dinero de Les Wexner. Y Les Wexner era el fundador y director ejecutivo de Albrands en ese momento, que era dueño de Victoria's Secret, y Tommy Hilfiger, un número de líneas fluidas. Así que Les Wexner le da a Jeffrey Epstein poder de abogado sobre cada dólar que tiene. Y los medios, y no puedo creer esto, quiero decir, hablas de deshonesto. Los medios fue el New York Times o Vanity Fair, me inclino hacia... The New York Times dijo que la razón por la que Les Wexner hizo eso fue porque estaba solo. Lo estaba.
Entonces le dio a Jeffrey Epstein poder de abogado sobre miles de millones de dólares porque estaba solo. Quiero decir, si crees eso, hay un puente en Brooklyn que puedo darte a muy buen precio. Bueno, hay $1.000 millones disponibles. Es posible lograrlo. Puedes comprar muchas empresas. No necesitas no tienes que cederla a nadie. Pero, ¿por qué un gran medio de comunicación diría algo tan estúpido? Quiero decir, es muy obvio que estos medios de comunicación también entraron en modo de encubrimiento. Y estaba el Fondo de Compensación para las Víctimas de Jeffrey Epstein, que ha sido horrible. 225 mujeres han salido a la luz. A 150 se les ha ofrecido acuerdos y 8 han rechazado. Así que se ha dado dinero a 142 de las víctimas de Jeffrey Epstein backings. Y si obtienes dinero de ese fondo, debes firmar un acuerdo de confidencialidad diciendo que no vas a demandar a nadie más. Así que ese fondo está silenciando a las víctimas que el gobierno no pudo silenciar. Y fue armado por Jordana Feldman y David Boies, quien también representa a uno de los abogados. Y tan pronto como David Boies comenzó a representar a las víctimas de Epstein, reclutando a un tipo llamado Stan Pottinger. Y Stan Pottinger era un fiscal general asociado que encubrió todo tipo de cosas. Y luego, después de terminar de encubrir cosas, decidió, bueno, sabes, voy a ser un criminal ahora y ganar mucho más dinero. Y durante el asunto Irán-Contra fue descubierto hablando con iraníes sobre cómo pueden importar armas sin ningún tipo de alertas rojas. Y había una grabación de eso de Stan Pottinger hablando con estos iraníes. Y Rudolph Giuliani estaba a cargo del caso. Y la razón por la que los iraníes bajaron y fueron a prisión, pero la razón por la que Stan Pottinger no fue a prisión fue porque, según el Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia perdió la cinta que tenía a Stan Pottinger en ella. Perdido, quiero decir, no podrían haberle dado algo un poco más sólido que simplemente perder la cinta. Y este es el tipo al que David Boies recluta para ayudarlo. Así que creo que el Fondo de Compensación Epstein-Bingham es una operación de inteligencia que encubre otra operación de inteligencia. Y la narrativa. No sabemos por qué a algunas mujeres se les dan acuerdos y a otras no. Pero conozco a 2 terapeutas y uno es psicólogo y de hecho ella es una psicóloga muy estimada que cree absolutamente en eso. Una de las mujeres a las que ella aconseja fue traficada cuando tenía menos de 10 años, supuestamente. Y se le negó dinero del fondo. Y luego conozco a otro terapeuta que tuvo que aconsejó a alguien. Y este terapeuta cree que esta mujer había sido traficada por Jeffrey Epstein cuando tenía menos de 10 años. Así que hay 2 relatos de eso y ambos solicitaron compensación. Y la compensación a las víctimas no les daría ni un centavo porque no encajaban en la narrativa. La narrativa es que no había víctimas menores de 14 años. Así de sucio es el fondo de compensación para las víctimas. Bueno, van a poder solicitar y recibir, ya sabes, algún tipo de alivio del fondo. Tienen que probar algo o simplemente está bien, así que tienen que probar eso. Estuve en la casa, me contactaron, debe haber alguna prueba allí, no puedes simplemente afirmarlo. El primer niño que mencioné, o la primera persona que realmente estuvo en su tienda, ella describió el interior de la casa de Jeffrey Epstein en Nueva York y todo, ella sabía todo tipo de cosas sobre ese vecindario. Y ella no creció en ese vecindario. Y el psicólogo realmente le cree. Y como dije antes, este psicólogo que la aconseja es uno de los psicólogos más estimados en los Estados Unidos, especialmente al trabajar con sobrevivientes de abuso o trauma. Entonces, el fondo de compensación para las víctimas es solo otra tapadera. Y lo que es realmente atroz es que si alguien firma, si alguien, como dije antes, si alguien recibe dinero de ese fondo de compensación, entonces eso es todo.
firman un acuerdo de confidencialidad. No pueden demandar a nadie más. Y eso es realmente horrible porque las víctimas de abuso sexual sanan hablando sobre su abuso. Quiero decir, así es como sanan. Porque he escrito mucho sobre la trata de personas, he llegado a conocer y de hecho he hablado en algunas conferencias de trata de personas muy grandes. El Centro Nacional sobre Explotación Sexual tiene una cumbre internacional cada año. He hablado en 3 de esas cumbres y en la Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma y la Disociación. He hablado en una de sus reuniones internacionales y también he hablado en un seminario que han organizado. Así que tengo mucho. A lo largo de los años he aprendido mucho sobre la trata de personas y en lo que se convierte el tipo de abuso que sufren. Y realmente es una tragedia que estas mujeres firmen estos acuerdos de no divulgación porque finalmente va a afectar su... Estoy de vuelta a la lista, por supuesto, lo que estás diciendo es que no existe, pero eso está bien y tendría mucho sentido. Eso es por lo que nunca se ha lanzado, es por eso, no sé, sí. Bueno, ya sabes, parece que habría algún tipo de algo, pero... Quiero decir, busca el libro, haz que tu audiencia google el libro negro de Epstein y verás que todas las personas que están en ese libro negro ahora, no todos son pedófilos comprometidos, pero muchos no lo son. Los que son. Me pregunto, sobre la lista, me pregunto, ¿es esta una lista que ya sabes, la lista que siempre se menciona? Esta puede ser una lista simplemente que el gobierno ha elaborado. Ya sabes, oye, esta es la lista de las personas que creemos que estuvieron, ya sabes, involucradas en esto. Tal vez no lo sea porque debieron tener alguna lista. Pensar mucho sobre el tema no implica necesariamente que Epstein tuviera una lista guardada. La lista pudo haber sido elaborada por el gobierno para señalar a las personas que creían que participaron. Y esa lista, ya sabes, puede existir y simplemente nunca la publicaron. Me pregunto, ¿sabes? Y eso es un escenario completamente plausible, pero cuando la gente habla de la lista, están hablando de la lista de Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein. Estás afirmando que no crees que eso siquiera exista. Lo más cerca que hemos llegado es el libro negro. Pero en lo que la gente debería enfocarse es en todos estos DVDs que el FBI confiscó y que aparentemente desaparecieron en un agujero negro. Si vas a obtener nombres de perpetradores, definitivamente estarán en esos informes que el FBI obtuvo de esos DVD. Es lo mismo con estos que el Didi, ya sabes, el gobierno tenía, ya sabes, ellos confiscaron o lo que sea, recogieron, o ya sabes, en sus redadas, todo este equipo. En Didi, ellos consiguieron muchas cintas, pero nunca han admitido tenerlas. Si hay algo en estas cintas, ya sabes, se está circulando que hay niños que son sus hijos, se está circulando que hay todo esto, pero el gobierno nunca ha declarado abiertamente tener videos de estos eventos. De hecho, hay alguien de Seguridad Nacional. ¿Y han dicho que hay un video real de menores de edad? Hay una cinta de video clandestina confiscada, pero no involucra menores de edad. Bueno, Clandestino podría significar cualquier cosa. ¿Eso significa que están teniendo relaciones sexuales? gente, sí, quiero decir, sin saber que estaban siendo grabados, que había todo tipo de cámaras. Y fue Seguridad Nacional quien allanó la casa de Didi en Los Ángeles y también en Miami, ¿verdad? Generalmente eso es hecho por el FBI de tráfico de niños interestatal o tráfico de personas, pero la Seguridad Nacional sí tiene una rama que se ocupa del tráfico de personas. Pero esa orden de registro emanó del Distrito Sur de Nueva York. Damian Williams, de quien hablé encubriendo tanto a Epstein como a Maxwell y también encubriendo a Didi. ¿Por qué la orden de registro emanaría del Distrito Sur de Nueva York cuando las búsquedas fueron en Los Ángeles, en las casas de Didi en Los Ángeles y luego también en su Miami? Casa tú. Parecería que provienen del Distrito Sur de California. Y eso es una prueba adicional de que Damian Williams es muy corrupto. Y quería asegurarse de que el Distrito Sur hiciera control de daños en Didi. Y el hecho de que Didi fue acusado de conspiración y nadie más fue acusado es simplemente
más evidencia de que esto es un gran encubrimiento. Bueno, yo creo, para que yo entienda, es gracioso porque es un concepto un poco difícil de entender donde la mayoría de las personas dirían, bueno, eso no tiene sentido. Va a acusarlo y después encubrirlo. ¿Por qué no? No acusarlo, porque la verdad es que está a punto de ser acusado por alguien, como que alguien va a acusarlo si va a ser acusado. Quiero ser capaz de ser la persona que lo acusa para que pueda correr una especie de interferencia para quien sea que esté involucrado en todo esto. Así podemos hacer control de daños para esas personas, para que tenga sentido. Pero los conceptos son un poco difíciles de entender para la mayoría de las personas. Aunque tenga sentido, muchos no darán ese salto mental para comprenderlos. Exactamente. Y Damian Williams ha demostrado que está dispuesto a hacer el trabajo sucio de personas muy, muy corruptas. Y él mismo es un individuo muy corrupto. Renunció a su cargo en el Distrito Sur, siendo fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur hace un par de semanas. Su trabajo estaba hecho. Ahora se le pasará a alguien más que es igual de corrupto que él para encubrir el resto del escándalo de Diddy. Y de nuevo, Diddy estaba recibiendo mucha atención de la prensa debido a estas demandas que se habían lanzado contra él. Creo que para marzo probablemente había 8 y los medios de comunicación estaban informando sobre ellos. Y como dije, con Spence y el escándalo Franklin y Epstein y también Diddy, si eres un chantajista, no vas a tener mucho éxito en tu trabajo. Si la gente sabe que tienes cámaras ocultas y esas demandas definitivamente mencionan las cámaras ocultas. Además, P. Diddy quiero decir, él comenzó Bad Boy Records con Clive Davis en 1993 y Clive Davis. Hubo un documental sobre él como un veterinario benigno y ayudando a todas estas personas en sus carreras. Clive Davis es un criminal de gran envergadura y ha sido acusado por no defraudar al Servicio de Impuestos Internos una vez. O acusado, no una vez, no 2 veces, 3 veces. Ha sido acusado de defraudar al Servicio de Impuestos Internos. También estuvo involucrado en el mayor escándalo de payola de todos los tiempos. Y eso es cuando las compañías discográficas dan dinero a los DJs o a las estaciones de radio, ¿verdad? Y luego hubo un tipo llamado Pasquale Falcone que fue arrestado contrabandeando mucho a los Estados Unidos de América y el Fed comenzó a investigar a Pasquale Falcone y notaron eso. Él y Clive Davis, quien era el jefe de ABC Records en ese momento, habían establecido varias empresas fantasma. Y dentro, Clive Davis estaba deslizando dinero en estas empresas fantasma. Y su papel era de un traficante. Y también en la familia Prime Genovese. ¿Y quieres saber cuánto tiempo hizo Clive Davis por toda esa criminalidad? 20, 30 años. No hizo ni un día. No, eso es una locura. Lo trataban mucho mejor que a ti. Sí, y yo no conocía a las personas correctas. Tienes que conocer a las personas correctas. Y estoy seguro de que su criminalidad superó con creces la tuya. Pero, y así, la única forma en que una persona puede no pasar un día en la cárcel con ese grado de criminalidad es como si estuviera trabajando con el gobierno. Así que creo que Clive Davis tomó a Diddy de la mano y caminaron juntos por el camino de ladrillos amarillos. Y eso es donde creo que Diddy comenzó a obtener su protección, siendo su protección para toda su criminalidad. Y creo que hay más de 120 demandas por agresión sexual en su contra, y muchas de ellas han sido menores de edad. Ha estado haciendo eso todos estos años y simplemente es bueno. Pero de nuevo, esas demandas comenzaron a llegar y él comenzó a recibir atención mediática y entonces fue el momento de derribarlo. Entonces yo quiero tocar un poco el tema de que tienes un libro que salió recientemente sobre Watergate y es gracioso porque, vaya, tuve a un chico aquí hace unos meses y mencioné Watergate y le di una rápida explicación de lo que había sucedido. Me miró desde el otro lado de la mesa y dijo, eso no es correcto en absoluto.
Yo estaba como, ¿qué? Entonces yo tenía la versión que tenía, ¿sabes? Y escucha, no estaba tan lejos, pero estaba más lejos de lo que ciertamente pensaba que estaba. ¿Sabes? Realmente me sentí como Nick. Pensé que Nixon estaba al tanto todo el tiempo y dictando todo el asunto. También pensé que cuando los ladrones entraron al Hotel Watergate, era la primera vez que iban a poner micrófonos ocultos por primera vez. Cuando de hecho descubrí mientras hablábamos que no, los ladrones estaban quitando los cables. Y yo estaba como, vaya, no lo sabía para nada, lo tenía totalmente equivocado. De hecho, todavía lo tengo mal realmente. Todavía. Mi libro sobre Watergate. Watergate contiene 2.328 citas. Creo que peiné miles de páginas. Pasé mucho tiempo en ese libro. Pero Watergate es muy complejo. Es una conspiración dentro de una conspiración, por lo que es una historia muy compleja. Y las personas que han escrito, un número de personas han escrito grandes citas sobre Watergate, pero los han hecho tan enrevesados que los libros tienen que ser estudiados, no pueden ser leídos. Lo que pasó con Nixon es que había sido un guerrero frío y un anticomunista muy firme. Y cuando fue elegido y se postuló en 1960 contra John Kennedy y Louis B., pero luego se postuló en 1968 y hablaba de extender ramas de olivo tanto a los rusos como a los chinos. Se había dado cuenta antes, nuestra política exterior había sido una de contención y por eso estábamos en Vietnam. Íbamos a contener el comunismo en Vietnam y lo habíamos hecho en Sudamérica y también lo habíamos hecho en otras partes del mundo. Se percató de que la contención no funcionaba. Era demasiado caro. Así que cuando fue elegido presidente, creo que en su segundo día emitió un memorándum de seguridad nacional. 2, creo que se llamaba. Y básicamente lo que dijo fue que la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado no tendrán ninguna influencia en mis puntos geopolíticos. Así que básicamente, porque todos eran halcones, básicamente les estaba diciendo a los halcones y a la CIA y al Pentágono y al Departamento de Estado que se fueran al infierno. Y luego comenzó a hacer negociaciones clandestinas con los chinos y también con los rusos. Y con los chinos abrió China para relaciones diplomáticas. No habíamos tenido relaciones diplomáticas con los chinos desde que se convirtieron en comunistas. Y luego se lo dijo a los rusos porque realmente quería reducir las armas nucleares. Y le dijo a los rusos que estaba dispuesto a renunciar a Vietnam si ellos estaban dispuestos a comenzar a negociar sobre las armas nucleares. Como dije, estaba haciendo esto en secreto porque sabía que los halcones estarían muy en contra de él. Y de hecho, los jefes de Estado Mayor Conjunto comenzaron un anillo de espionaje contra Nixon. Quiero decir, se llama el asunto Moore-Radford. Se ha citado innumerables veces. Pero los jefes de Estado Mayor conjuntos querían saber exactamente qué estaba haciendo Nixon con los comunistas. Así que tenían este anillo de espionaje que estuvo allí durante unos 3 años antes de que la administración Nixon lo revelara. Y después de que la administración Nixon reveló el anillo de espionaje, entonces la CIA comenzó a infiltrarse en la administración Nixon. Y todos esos tipos que irrumpieron en el Watergate eran de la CIA, excepto G. Gordon Liddy. Todos eran chicos de la CIA. Y lo rompieron. Y tienes razón, sí irrumpieron 2 veces. Según James McClure, presunto exagente de la CIA y uno de los ladrones, el dispositivo de escucha no funcionaba correctamente o planeaban colocar uno que no operaba bien. Así que G. Gordon Liddy, quien odio usar esta palabra de nuevo, supuestamente era el jefe de los plomeros, hizo que McCord entrara por segunda vez. Y aquí está la conspiración dentro de una conspiración. Los chicos de la CIA trabajaron muy duro para ser atrapados la primera vez. Realmente querían ser atrapados. Se registraron en el Watergate alrededor de la medianoche y se registraron en la Junta de la Reserva Federal que estaba en el 8º piso del Watergate.
y el Comité Nacional Demócrata estaba en el sexto piso. Pero la Reserva Federal había sido robada un mes antes, por lo que se intensificó la seguridad en la Reserva Federal. Y a medianoche tienes a un montón de chicos firmando su entrada. Y el guardia de seguridad tenía el coeficiente intelectual similar al de un aguacate. No podía juntar las piezas. Así que la segunda vez que entraron, uno de los confederados de McCord, Alfred Baldwin, llamó a Distrito de Columbia. Había un tipo de inteligencia en Distrito de Columbia. Un policía llamado Kyle Schoeffler le dijo a la policía de Distrito de Columbia que iba a haber un robo. En los Watergates, Schoeffler estaba estacionado de manera improbable con otros 2 oficiales de policía, probablemente a un par de cuadras del Watergate esa noche, aunque ni siquiera debería haber estado en Washington, Distrito de Columbia. Así que esa es una de las conspiraciones que se perpetró con Watergate, es que la CIA realmente quería derribar a Nixon y alertaron al Departamento de Policía de Washington. Pero el Watergate también estaba vinculado a una trampa de casa de la CIA. Había una madame llamada Heidi Reichen y ella dirigía una trampa de casa de la CIA en los apartamentos Columbia Plaza, que están a una cuadra del Watergate. Y si ibas al Comité Nacional Demócrata y eras un pez gordo, irías a una secretaria y le pedirías como un álbum o una colección de fotos. Pero habría fotos de todas las prostitutas que trabajaban en el Columbia Plaza. Esto fue mucho antes de Internet, por lo que no había contacto directo. Entonces miras a la prostituta que quieres y luego se llamaría al Columbia Plaza y conseguirías a la prostituta y luego. Y también finalmente serías comprometido por la CIA porque tenían cámaras ocultas en ese burdel. Cuando los ladrones fueron atrapados, uno de ellos tenía la llave del cajón donde se guardaban las fotos y su equipo fotográfico estaba encima del escritorio de esa secretaria. Sí, así que hay 2 conspiraciones ocurriendo dentro de Watergate. Eso es lo que lo hace tan increíblemente complejo. Ok, bueno, ¿por qué la CIA está llevando a cabo cualquier tipo de operaciones dentro de los Estados Unidos? Quiero decir, Eso no son ellos, antes. Tienes caos, tienes él, la Agencia Central de Inteligencia ha trabajado, operado a nivel nacional durante años y Eso contra su carta, es decir. absolutamente contra su carta, pero eso no los detiene. Y creo, volviendo al chantaje, creo que hay un rincón oscuro y lignito de nuestra inteligencia que chantajea a las personas. Así es como pueden ordenarle a un fiscal de Estados Unidos que se detenga, por eso tienen ese poder. Tienen tanto poder que básicamente pueden hacer lo que quieran. Bueno, entonces escucha, ¿qué tan grueso es tu libro? Quiero decir, dime que no te gustó si tienes tantas citas. ¿Qué es esto? Es como... ¿Sabes? No es así. Mi libro no está expiado. Estos otros libros de Watergate están expiados. Intenté mantener Watergate lo más simple posible. Cada frase lo tiene. La razón por la que hay tantas citas es porque cada frase tiene una cita. Y las citas son de documentación gubernamental o libros o artículos de revistas. Así que la mayoría era material convencional que pude triangular. Pero el libro solo tiene 220 páginas. Mi objetivo al escribir este libro sobre Watergate. Había escrito en libros anteriores sobre las operaciones de chantaje de la inteligencia central, el escándalo de Franklin, confesiones de una madame de Distrito de Columbia y luego este. Y esto es lo que me atrapó cuando comencé a investigar las trampas de miel de inteligencia central. Eso es lo que me llevó a Watergate. Y también demuestro que los famosos reporteros Bob Woodward y Kyle Bernstein son mentirosos patológicos. Y el jefe del Washington Post también es un activo de la CIA y Woodward definitivamente es un activo de inteligencia, seguro. Y realmente demuestro eso en el libro. Así que
La CIA tenía intenciones de eliminar a Nixon. Organizaron ese robo fallido y luego el Washington Post lo persiguió con activos de la CIA. Kyle Bernstein no era un activo de la CIA. No creo que solo quisiera dinero fácil y chicas gratis. Como dirían los Dire Straits. Ok, entonces hubo un verdadero garganta profunda. Garganta profunda es un compuesto, ok. Pero la información más perjudicial que se le dio a Woodward provino de Alexander Haig, quien era el jefe de personal de Nixon. Alexander Haig odiaba a Nixon, pero era un cambiaformas y pudo convertirse en el ex jefe de personal de Nixon. Cuando el Watergate episodio comenzó a explotar, le renunció. Y Haig, que había trabajado para el Consejo de Seguridad Nacional y en realidad Nixon comenzó como coronel, Nixon lo hizo general. Él era el tipo que estaba dando información realmente dañina a Bob Woodward. Mark Felt era yo. Quiero decir, eso es una tontería. Mark Falk ni siquiera estaba empleado por el FBI cuando la información más dañina estaba saliendo de Deep Throat. Había sido despedido por el FBI y vivía en Virginia. Ahora, según Bob Woodward, él movería su maceta en su balcón si quería hablar con Deep Throat. Deep Throat visitaba o conducía cerca del apartamento de ella y observaba su balcón. Entonces, se supone que debemos creer que Mark Felt había sido despedido del FBI 6 meses antes. Y él está conduciendo a Washington, Distrito de Columbia, todos los días y mirando el balcón de Woodward en busca de una maceta. Pero aquí está la cosa con eso. El apartamento de Woodward daba a un patio, así que para que alguien mire el balcón de Woodward, deberías conducir a un callejón, bajarte del auto, caminar unos 15 metros y mirar hacia arriba. Y esa es la historia que nos vendieron cuando no estaban demasiado lejos. Cuando digo ellos me refiero a Bob Woodward y sus confederados no estaban demasiado lejos. Cuando nombraron a Mark Felts, quien tenía un caso grave de Alzheimer, como un Detroit, y no creo que Mark Felts probablemente recordara lo que era Watergate. Y luego Woodward dijo que si Detroit quería contactarlo, colocaría un reloj en una cierta página del New York Times y luego el New York Times sería entregado en su apartamento. Con el reloj encendido era como página 20 o algo así y el reloj delineaba a qué hora iban a encontrarse. Esto quiero decir, hablemos de la incompetencia de los medios de comunicación convencionales. Todos los periódicos que entraron en este edificio de apartamentos fueron arrojados en el vestíbulo. Hay un montón de ellos en el vestíbulo y luego tenías que conseguir el periódico bajando al vestíbulo y recogiéndolo. Así que no hay manera de que ese sistema fuera incluso factible debido a cómo se manejaba ese edificio de apartamentos. Periódicos. Hay tantas mentiras en Watergate y son tan fáciles de probar porque se han escrito libros tan buenos sobre ellas. Pero como dije antes, estos libros son tomos, son difíciles de atravesar. Y yo quería simplificar Watergate tanto como se pudiera simplificar. Y aún es algo complejo, porque tienes una conspiración dentro de una conspiración. De acuerdo. Bueno, has terminado. Hiciste un programa con Danny Jones sobre Watergate, sobre tu libro. Y nos enfocamos principalmente en Epstein y Didi, pero creo que también hablé sobre Watergate. De acuerdo. De cualquier forma, no es una excelente película. Sí, bueno, es una gran película. Desafortunadamente todo es ficción. Eso... Sí, estás obteniendo, también estás demasiado atado con los detalles allí. No puedes, ¿sabes? Tienes que manipular, tienes que dar forma a las cosas un poco. Solo tienes 2 horas de tiempo en pantalla como máximo. Es una gran película y como periodista muestra cómo es perseguir una historia. Desafortunadamente todo es ficción y Bob Woodward y Carl Bernstein son.
Quiero decir, lo que me hizo reír de ellos es que mienten cuando ni siquiera necesitan mentir. Quiero decir, yo no lo hice, así que no sé cómo lo llamarías, ya sea un mentiroso serial o patológico. Así que busqué en Google mentiroso serial y apareció como mentiroso patológico. Te daré algunos ejemplos. Bernstein dijo que condujo hasta Virginia y este aguacero torrencial para hablar con alguien que iba a darle información. Y ese día no llovió, ¿verdad? El Servicio Meteorológico Nacional. Y luego dijo que se le iba a entregar una citación judicial. Y luego se metió en una oficina y se quedó allí y luego fue a ver Deep Throat, mientras el servidor de citaciones recorría la facturación del Washington Post. Eso también es una tontería, porque Deep Throat ni siquiera estaba en reproducción. En ese momento enfrentabas muchos litigios y Deep Throat ni siquiera se exhibía en Washington, Distrito de Columbia. Entonces, estos chicos que probablemente son los periodistas más famosos del mundo, son la razón por la que miles de niños van a la escuela de periodismo cada año. Son mentirosos patológicos. Y Ben Bradley también era un activo de la inteligencia central y muestro eso con seguridad en el libro que Ben Bradley era un CIS y mentiste sobre ser un CIS. ¡Ey! Sí, es gracioso. Es como, ¿sabes? La experiencia que tengo con eso es algo así como, la película War Dogs, donde es como, ¿sabes? La verdadera historia es mucho más interesante que esta ficción que pusieron en pantalla. Y creo que muchos, ¿sabes? De hecho, escribí un libro sobre un tipo llamado Marcus Shrinker, que es un mentiroso patológico, y solía matarme, como, ¿por qué? Algunas de las mentiras que contaba, como que él era, este es un tipo que tenía una hermosa esposa. Bueno, comencemos con, tenía una rentable empresa de gestión de patrimonio. Muchos clientes, sus clientes lo adoraban. Era un piloto profesional. Era un piloto de acrobacias profesional. Tenía una hermosa esposa y 3 hermosos hijos. No hay razón para mentir. Eres un individuo excepcional. Y sin embargo, no era suficiente. Constantemente hablaba de cuando volaba misiones en, ya sabes, Libertad iraquí, o de lo que estaba hablando. Estuvo en la primera ola del afgano, ya sabes, cuando invadimos Afganistán. Es como si nunca hubieras estado en el ejército. Como, ya sabes, estoy diciendo, era como, Era como, ya sabes, no te gusta. ¿Por qué mentir sobre eso? Ya eres una persona increíble, pero ya sabes, estos chicos, no sé qué. Posee. Ellos. CHRISKELEU. Ahora, esa fue una muy buena película hecha sobre Chris Cobb por Clint Eastwood. Él también es un mentiroso patológico. ¿Y cuál era esa película? Él era el asesino americano. Creo que estuvo en Irak o Afganistán. American Sniper es el título de una película sobre un francotirador. American Sniper. De acuerdo. Y luego también es un mentiroso patológico, pero se ha hecho esta increíble película sobre él, ¿verdad? Aunque también es un mentiroso compulsivo. Bueno, Atrápame si puedes la película. Atrápame si puedes. Frank Abagnale, él es. Hay podcasts, hay libros que se escriben sobre cómo su historia no está completamente fabricada, pero la mayor parte de ella está fabricada. E incluso cuando ves la película, recuerdo de niño viendo la película, cuando entra al baño para escapar del FBI y pasa por el inodoro y luego sale del avión en la rueda, bueno, como recuerdo pensar como eso tiene que estar sellado, como no hay cómo. ¿Llevabas herramientas contigo como un soplete? ¿Cómo lograste entrar en la rueda? Bueno, tiene que ser que todo el avión tiene que ser hermético. ¿Cómo es eso posible? Y por supuesto, ya sabes, una vez que salió el libro, descubres como, eso ni siquiera es posible. No hay manera de que él haya llegado desde el Lodge Fussell hasta el pozo de la rueda, donde bajan las ruedas. Simplemente no es posible hacer eso. Y hay muchas otras cosas que son simplemente una total invención. No me refiero solo a la película, porque el libro es casi idéntico a la película. Watergate cambió el curso de la historia de los Estados Unidos. Eso Puede ambos. alterar la trayectoria y por eso necesita ser revisado.
Y la gente necesita saber de qué se trataba Watergate. Y los medios de comunicación lo han convertido en un bien contra el mal. Los medios de comunicación lo han presentado como el bien contra el mal. Pero en realidad es una historia muy compleja y es una conspiración dentro de una conspiración. Hola chicos, agradezco que estén viendo. Hazme un favor. Si te gusta el podcast, por favor envíalo a cualquier persona que creas que podría estar interesada. Ya sabes, interesada, compártelo. Suscríbete y dale me gusta para recibir notificaciones de videos similares. Además, vamos a poner todos los enlaces de Nick a su podcast. Ya tiene un podcast en YouTube. Incluiremos un enlace a sus libros y sitio web en la descripción. Por favor, revisa su canal y suscríbete. Tiene contenido interesante. Considera unirte a $10 al mes. Realmente ayuda a Colby y a mí a hacer videos como este. Y hacemos la versión sin censura. Probablemente habrá muchas palabras censuradas aquí. Así que hacemos contenido exclusivo para Patreon y videos sin censura y los colocamos en Patreon. 10 mensuales, lo vale. Realmente aprecio que ustedes estén viendo. Gracias de nuevo. Nos vemos.